Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida. Soy su hermano José Antonio Reyes. Me alegro en darle la bienvenida al programa de hoy. Bueno, estamos llevando a cabo una enseñanza expositiva del Evangelio de San Marcos. Esta es la lección número 7 y vamos a estar estudiando el capítulo 7 de Marcos. Y la lección se va a extender hasta el capítulo 8 y verso 26, pero solo vamos a darle lectura en esta ocasión a los primeros 8 versículos. Mientras usted consigue la Biblia y la abre en el capítulo 7 de Marcos, quiero invitarle para que tenga a manos el lápiz y papel o una libreta para que tome apuntes de esta lección. Va a ser muy benéfica para su vida espiritual. Y al final del programa vamos a estar dándole la dirección para que usted nos escriba y solicite la guía de estudio. Una guía que acompaña estos estudios bíblicos. Tiene cerca de 80 páginas y tiene los 13 estudios bíblicos bosquejados del Evangelio de Marcos que vamos a estar presentando en esta serie. Así es que recuerde escribirnos, esté listo para tomar nuestra dirección. Dios le ha de bendecir. Bueno, en este día vamos a estudiar la lección número 7 y la hemos titulado El Maestro y su enseñanza. Leamos ahora en Marcos capítulo 7, verso 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En este capítulo el maestro va a enseñarnos, es uno de los capítulos del Evangelio de Marcos que Jesús dedica gran parte de este capítulo a las enseñanzas. Como hemos dicho ya anteriormente, Marcos es más que nada un libro de acción, donde se le da realce a las acciones poderosas del siervo del Señor mandado a esta tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así es que esta lección le va a dar a usted mucha enseñanza acerca de la verdadera espiritualidad. Los fariseos y otros líderes religiosos desarrollan una oleada de oposición en contra de Jesús en el principio de este pasaje bíblico. Y el Señor aprovecha aquellos ataques de los fariseos y escribas en contra de Él para darnos unas lecciones profundas acerca de la verdadera espiritualidad. Del verso 1 hasta el 23, el Señor nos da una de las lecciones más profundas dadas en la Biblia acerca de qué es verdadera espiritualidad. Es muy triste al mirar este pasaje ver que los grandes maestros de Israel estaban dando más importancia a las tradiciones y a las prácticas externas de invención humana que a la bendita palabra de Dios. Qué cosa triste. El enemigo de las almas se introdujo con vestiduras religiosas dentro de la nación de Israel y los llevó a una ruina espiritual.
vemos que las prácticas externas, según nos enseña el Señor Jesucristo en este pasaje, no alimentan ni la conciencia, ni tampoco santifican el corazón, mi amigo. Y es una enseñanza preciosa también el estar alerta, porque si nos descuidamos, es fácil sustituir la palabra de Dios con tradiciones, con enseñanzas y credos hechos por los hombres, aunque estos lo hagan con muy buenas intenciones. Y otra gran enseñanza que nos da este pasaje es concerniente a la inutilidad del culto a Dios, que consiste solo en palabras, pero no en hechos, según nos dice el Señor en los versos 6 y 7. La intención que tienen las invenciones humanas, la intención de esta, mi amigo, en asuntos de religión, es el de suplantar la palabra divina de nuestro Dios, como Él nos lo explica en los versículos 9 al 13. Los fariseos invalidaban la palabra de Dios, por lo menos en 3 diferentes formas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante el proceso de este estudio bíblico. Así es que es triste, muy triste. La nación de Israel, a la cual Dios le había dado todo el favor de ser una nación iluminada por el Señor Jesucristo y por el Dios de la gloria en cuanto al conocimiento bíblico, habían caído en una religión solo externa. Dios a Israel, hermano, le dio unas bendiciones tan grandes como fue darle la palabra de Dios, representada por la ley en el monte Sinaí. Esta era la nación que por 2000 años había tenido la palabra de Dios. Dios los favoreció con eso tan hermosamente. Entonces también Dios favoreció a Israel con darle el verdadero culto, la verdadera adoración en el tabernáculo y en el templo. Dios favoreció a Israel al hacerle los pactos y las promesas. Era el pueblo de los pactos y las promesas, tenían el verdadero sacerdocio también. Aún Dios le había dado hombres como Elías, Moisés, David, Daniel, Nehemías, los grandes hombres de la Biblia habían ministrado en la tierra de Israel, y Dios quería que Israel fuera luz de las naciones. El propósito de Dios de darle tantas bendiciones a esta nación era para que ellos las compartieran con las demás naciones de la tierra. Pero qué triste cuando estudiamos este pasaje y los líderes de Israel, en vez de buscar la profundidad de la palabra de Dios y darla al pueblo y dársela a los gentiles, se habían dedicado a prácticas externas, a crear tradiciones, y aquella gente, en vez de estar envuelta en profundidades de la palabra de Dios, estaban envueltas en lavamientos de manos, en lavar los lechos, en lavar los jarros, y creían que eso era verdadera espiritualidad. Es muy triste cuando un cristiano no tiene un conocimiento correcto de lo que es verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad está principalmente dentro de uno. La santidad es verdaderamente primero en el corazón, pero mucha gente pone tanto énfasis en la parte externa y en pequeñas cosas externas que a veces omiten, como los fariseos y los escribas, las grandes verdades y principios bíblicos de la palabra de Dios. El Señor, en primer lugar, acusa a los fariseos de invalidar la palabra de Dios. Él dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, dice el verso 8, os aferréis a la tradición de los hombres. Mire, es muy peligroso. La fuente principal de uno corromperse espiritualmente es cuando uno sustituye la palabra de Dios con tradiciones humanas. Y los hombres siempre estarán tratando de crear tradiciones humanas. Hay cierta forma, aquella gente de los labios honraban al Señor, pero el corazón estaba lejos de Él. Aun cuando usted va a orar, sepa que su corazón es lo principal para Dios. No es solo las palabras que salen de sus labios, es lo que hay en su corazón. Y Cristo dice, este pueblo tantas cosas externas hace, pero en verdad su corazón está lejos de mí. Ante los ojos de Dios, el corazón es la fuente principal de corrupción y de impureza. Y también es la fuente principal de adorar a Dios. Entonces, ¿cómo es que uno cae en el peligro de sustituir la palabra de Dios y dedicarse a las cosas externas? Podemos ver en lo que le pasó a los fariseos y al pueblo de Israel en general, casi en el tiempo del Señor, el peligro que es sustituir la verdadera palabra de Dios por tradiciones humanas. Mire, lo primero que hacen las tradiciones humanas es que le añaden a la palabra de Dios. Los israelitas le habían añadido el Mishnah. Si usted estudia este libro, es mucha interpretación. El Mishnah israelita
es una adición a la palabra de Dios, consejos. Ellos no se guiaron más por trataron de añadirle a la palabra de Dios las tradiciones, y ese es el primer peligro de alejarse uno de la palabra de Dios, es añadir consejos que aparentemente son muy buenos, y la gente empieza a seguir esos consejos, y aunque son buenos al principio, el peligro es que después los pongan a la misma altura de la palabra de Dios. Y eso pasó con los israelitas. Pusieron en segundo lugar la tradición, en primer lugar era como algo que añadían para explicar un poquito más la palabra, pero luego la pusieron al mismo nivel, y después la pusieron por encima de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace Satanás a veces con las tradiciones, con reglamentos que se hacen muchas veces en la iglesia sin darse cuenta, y a veces esos reglamentos llegan a ser tan importantes y a veces aún más importantes que la palabra del Señor. Bueno, según las palabras de Jesús, cada hombre lleva dentro de sí la simiente de todos los pecados. Fíjese, Jesús hizo una declaración tremenda a los discípulos. Él dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, como aquella gente enseñaban con sus lavamientos, porque ellos pensaban que cuando iban al mercado y si allí tocaban a un gentil se contaminaban. Y por eso cuando llegaban a sus casas pues se lavaban tanto y tanto para quitarse aún aquellas manchas que habían tenido al tocar gente en los mercados o en las plazas. Pero no era así. Cristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. El hombre, mi amigo, no es pecador, por ejemplo, porque toma licor. Él toma licor porque es pecador. Y el hombre tampoco no es pecador porque fuma. Él fuma porque es pecador. Así es que el pecado viene de adentro para afuera. Y Cristo dijo que de dentro del corazón del hombre es que salen en primer lugar los malos pensamientos. Y Cristo le puso mucho énfasis a los pensamientos, porque los pensamientos son los originadores, los progenitores, los padres de las palabras y de las acciones. Así es que todo pecado comienza en la mente. Y Cristo dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y fíjese, no está hablando del corazón físico. Cuando la Biblia habla del corazón, nos los presenta como el centro también de las emociones. Y allí dijo el Señor, ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las envidias, los celos, las contiendas. Esas cosas salen del corazón y son las que, dijo Cristo, verdaderamente contaminan al hombre. A veces nosotros escuchamos mucha gente predicar en contra de pequeñas cosas externas que le dan mucho énfasis, pero a veces esas mismas personas están envidiando, están con celos, y Cristo enseñó que la verdadera espiritualidad es de corazón y no externa. Bueno, después de Cristo enseñar esta enseñanza tan poderosa, los fariseos se enfurecieron y entonces declararon más lucha por destruir al Señor, y allí termina posiblemente el ministerio de Jesucristo en Galilea Oriental. Y entonces Cristo se dirige en ese momento hacia Galilea septentrional, y de hecho por primera vez el Señor llega a una ciudad gentil. Dice la Biblia que Él se retiró a Tiro y a Sidón. Y allí Jesús por primera vez le ministra directamente a los gentiles. Y vemos esto en los versos 7 al 24, y especialmente nos es representado esto por la historia de la mujer sirofenisa. Esta mujer, cuando supo que Cristo llegó allá, y Cristo dice que se metió en la casa y no quería, a una casa donde posiblemente él fue a descansar, porque Cristo quería apartarse con los discípulos para darle enseñanza especial a ellos, porque él sabía que ahora se acortaba el tiempo en que a él le matarían. Ya Cristo veía que aquellos fariseos y escribas estaban tan enfurecidos que harían todo lo posible por destruir la vida del Señor Jesús lo antes posible. Pero Cristo se aparta hacia Tiro, a Sidón, para ir allí a ministrarle personalmente a los discípulos, y llega esta mujer sirofenisa. Ella tenía una hija que estaba enferma, endemoniada, y ella vino donde Jesús con su petición. Y en el estudio de la historia de esta mujer sirofenisa encontramos cosas muy bellas, especialmente acerca de la importancia de la oración intercesora. Aquella mujer vino para orar, no por ella, pedirle al Señor Jesucristo, no por ella, sino por su hija. Aquella mujer sirofenisa tuvo que vencer muchos obstáculos antes de conseguir la contestación a la petición que ella tenía. Por ejemplo, aquella mujer, amigos, tuvo que vencer el obstáculo en primer lugar de su ciudadanía. Ella era sirofenisa, era gentil, y esto la ponía en cierta manera en desventaja. También ella tuvo que vencer aún su propio género. Las mujeres en ese momento no tenían mucha libertad como hoy en día,
Y especialmente en el Medio Oriente, en ese tiempo, las mujeres no podían llegarles así a veces públicamente, donde otros, pero ella venció sobre aún su estado de mujer para llegar donde Cristo. Y este era un obstáculo también para ella. Los discípulos del Señor también eran un obstáculo, porque ellos dijeron, el Señor despídela. Y aún el Señor Jesucristo aparentemente era un obstáculo, porque al principio la Biblia nos dice que Cristo no le dirigió una palabra a esta mujer. Cuando ella vino y dijo, Señor, mi hija está atormentada por el demonio, por favor, ayúdame. La Biblia dice que Cristo no le respondió palabra y los discípulos pensaron, bueno, el Señor quiere que la despidamos, así es que le vinieron del Señor a que le diera permiso para él despedirla también, a ellos despedirla. Así es que la mujer, sin embargo, siguió adelante y Cristo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Y esto también era posiblemente un obstáculo. Pero la fe de aquella mujer era tan preciosa, era tan intensa, que vio los obstáculos como unos escalones sobre los cuales pisar para llegarse al Señor Jesucristo. Y la fe verdadera es así. Los obstáculos que se le presentan los usa como escalones para subir a la presencia del Señor. Aquella mujer entonces le dijo al Señor, ¿verdad?, que su hija estaba atormentada, que por favor hiciera algo con ella, que la sanara. Pero Cristo le dijo a aquella mujer, bueno, yo no puedo coger la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Así es que era algo triste, ¿verdad? Pero aquella mujer entonces tomó la palabra de Cristo para usarla en la oración. Y es muy bonito cuando usted toma las promesas de la Biblia y usted en oración le cita a Dios la Escritura y le dice, mira, Señor, esto tú lo has dicho, es promesa para mí. Y aquella mujer le dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Aquella mujer fue humilde, aquella mujer se humilló. El caso de esta mujer, mi amigo, nos da una hermosa lección que podemos aplicar con éxito a nuestra vida de oración en todo momento. Por ejemplo, la perseverancia es importante en la oración. Usted tiene que perseverar. Hay mucha gente que cree que solo pedir una vez. No, a veces hay que perseverar. También nos enseña que nos debemos acercar a Dios con un espíritu humilde y contrito. También Cristo no solo contestó la petición de aquella mujer, sino que también la alabó por su grande fe. El verso 28, el Señor dice, mujer, grande es tu fe. Qué cosa preciosa. Cristo dijo, ve, tu hija queda libre, como creíste te sea hecho. Y en ese momento su hija, que estaba en una distancia, fue liberada del poder del demonio. Qué cosa preciosa es la palabra de nuestro Señor. Cristo dijo, grande es tu fe. Alabó la fe de aquella mujer. Solo en 2 ocasiones Cristo alaba la fe de algunos individuos. Y fue en el caso de esta mujer sirofenisa, y en segundo lugar con otro gentil, el centurión en Capernaum, que vino a pedirle a Cristo por la sanidad de un siervo que tenía enfermo en su casa. En ambas ocasiones Cristo ni tuvo que llegar donde estaba el enfermo. Sanó a grandes distancias. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo y qué precioso es poner la fe en Él. Así es que, hermano, persevere en la oración. Cristo ha de suplirle su necesidad. Aunque usted va a llorar un día, o 2, o un mes, o un año, o 10 años, siga orando. Muchas veces aún partimos de esta vida. Y después de partir es que Dios contesta la oración que hemos hecho. Qué cosa hermosa. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Así es que Dios le libertó a aquella mujer y Cristo siguió ministrando en este hermoso capítulo de los gentiles. Pasó entonces de allí de Tiro y Sidón, de aquellas ciudades, pasó a Decápolis, que era un área también de gentiles. Y cuando pasó a Decápolis se encontró con un sordomudo. Le llevaron un sordomudo. Y aquel sordomudo, Cristo hizo un milagro muy precioso. Y este milagro del sordomudo, que usted encuentra en los versículos 31 al 37 de Marcos capítulo 7, solo es registrado en el Evangelio de Marcos. Ese sordomudo no escuchó lo que Cristo dijo, porque claro, era sordo y mudo también, pero la creación escuchó la orden de su creador y el hombre fue sanado. Cristo dijo, éfata, sea abierta, y abrió aquella boca. Como resultado, Mateo nos dice en su Evangelio que los gentiles glorificaron el nombre del Dios de Israel. Mateo 15:31 nos da esa expresión preciosa. También Cristo hizo aquel milagro tocando de una manera especial, dice que tocó la lengua de aquel hombre, porque el hombre no podía oír, ni podía hablar, pero sí podía sentir el toque de Cristo. Y Cristo tocó la lengua de aquel hombre. Cristo obró milagros en diferentes maneras.
Y Cristo dice que metió los dedos en los oídos de aquel hombre también. Y era un contacto de fe. Y aquel hombre vio a Cristo levantar entonces los ojos hacia el cielo. Quiere decir que Cristo le enseñó a aquel hombre que era Dios el Padre, que iba a contestar la petición y sanarlo. Inmediatamente aquel hombre fue sano en Decápolis. Otro milagro que Cristo hizo en Decápolis en esa ocasión fue alimentar 4,000 personas con 7 panes. Es otro milagro de multiplicación de panes. Dice que la gente le habían seguido por 3 días. Y después de 3 días tenían hambre física. Entonces Cristo los hizo sentar. Le dijo a los discípulos también, los discípulos querían despedir también esta multitud. Estos eran gentiles. Quiero decirle que el primer milagro, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, fue para alimentar una multitud que era de judíos, eran 5,000. Estos, en esta ocasión, son gentiles que están en Decápolis y son 4,000. Cristo empezó en el primer milagro con 5 panes y 2 peces, pero en este milagro Cristo empieza con 7 panes y unos pececillos. Y dice la Biblia que entonces levantaron, se alimentó toda aquella multitud, Cristo oró, se multiplicó el pan en Decápolis. Y qué lindo, recuerda, el Evangelio de Marcos es dedicado principalmente a los romanos. Y los romanos consideraban a Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, como una Roma fuera de Roma. Eran ciudades gentiles creadas por los romanos. Y Cristo le dio alimento y sobraron 7 canastas llenas. En el primer milagro sobraron 12 cestas. Pero aquí termina con 7 canastas. La palabra canasta era más una palabra para aquellos romanos, era más grande. Y así es que Cristo obró el milagro de alimentar a aquella multitud. Y entonces se dirige nuevamente hacia Galilea. Y mientras va en el barco y llega a la otra parte, a la ciudad de Capernaum. Y cerquita estaba otra ciudad que se llama Dalmanuta. Y allí también el Señor hizo una parada. Entonces los fariseos, cuando supieron que Cristo había llegado de nuevo a Galilea, vinieron donde él y entonces le pidieron: Señor, haznos un milagro, pero que sea un milagro del cielo. Ellos querían un milagro no así de sanidad divina, ni aún de resucitar un muerto. Querían que fuera un milagro como descender fuego del cielo, o algo muy grande para creer en ti. Pero Cristo vio la incredulidad de aquella gente, gimió en su corazón y dijo: esta generación pide milagro, pero no le va a ser dado un milagro, y se fue de ellos. Es triste cuando Cristo deja a alguien. Así es que Cristo dejó a aquellos fariseos, y entonces él entró en la barca, y los discípulos pues empezó a darle una lección sobre aquellos fariseos, y le dijo que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos, que era aquella levadura de hipocresía religiosa, y también le dijo que tuvieran cuidado de la levadura de los herodianos, que era una levadura materialista. El creyente, nos enseña esta lección, no debe andar buscando señales. Las señales seguirán a los creyentes. Mi amigo y hermano, confíe en el Señor, que Él suplirá sus necesidades. Jesús trabaja según su voluntad, nos enseña esta lección, y hace su obra como más conviene en su gran trabajo en esta tierra. Así es que hay que tener cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. Una es religiosa y la otra es materialista. Ambas son peligrosas porque son hipócritas, traen el orgullo humano, las refleja. Y Cristo, de una manera preciosa, nos enseña en esta lección a buscar la verdadera espiritualidad, lo interno. Recuerde, Cristo trabaja dentro de su corazón primeramente, antes que nada. Y Él hace la obra dentro de usted para que usted sea un cristiano santo, radiante, desde adentro hacia afuera. Dios nos pide que seamos santos, puros de corazón y limpios de mano. Claro, la santidad interna se reflejará también en lo externo, pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Así es que, mis amigos, podemos ver en esta última parte de la lección que la levadura es símbolo tanto de la corrupción como de la maldad. En especial de la maldad secreta y penetrante que existe en el corazón de muchas gentes. Jesús previene a su pueblo a través de las edades en contra de la levadura, que son principalmente falsas doctrinas, como la que tenían los fariseos, quienes hipócritamente estos hombres decían pero no hacían. En otras palabras, practicaban y fomentaban la hipocresía, según usted lo ve en Marcos 7:6. Jesús previene en contra de la levadura también de los herodianos. Estos enfatizaban la mundanalidad y el materialismo. Esa era la levadura de ellos. Esta levadura también es muy peligrosa y dañina para el alma y para la iglesia. Debemos estar siempre alerta, mis hermanos, y velando, tanto en oración como en el estudio continuo de la palabra de Dios,
para que estas levaduras no entren a nuestra vida, ni tampoco entren en la iglesia del Dios vivo. Recuerde, solo un poco de levadura es todo lo que se necesita para contaminar toda la masa, nos dice la palabra. Amigo, Cristo puede venir a su vida y darle la limpieza espiritual que su alma necesita. Él es el único que puede mantenerle libre de las contaminaciones del mundo, de las contaminaciones de la carne y de las contaminaciones del príncipe de las tinieblas. Le invito para que usted le acepte y le dedique toda su vida a Él. La levadura, un poquito de levadura, leuda toda la masa. Una pequeña desviación doctrinal, unas pequeñas tradiciones que le añadimos a la palabra de Dios, a veces todo lo que se necesita para ir contaminando este glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Por eso en estas lecciones queremos estudiar la palabra de Dios pura y la palabra de Dios explícita, que ella dirigirá nuestras vidas por lugares seguros. Si usted quiere santidad y limpieza interna de su vida, quiere ser librado de las contaminaciones de los hombres y de las tradiciones de los hombres, y que Dios le ilumine su mente para conocer su palabra, yo le invito para que usted ore conmigo en este día. Él va a hacerlo por medio del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te alabo y te glorifico por tu divina palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Yo te pido que ahora mismo tú santifiques a tu pueblo con tu sangre preciosa, que tú, oh Señor, derrames por tu espíritu santidad dentro de tu pueblo, una santidad interna que limpia la envidia, el celo, oh Señor, toda esa corrupción que hay dentro del hombre, contiendas, orgullo, y haga hombres santos y mujeres santas que adornen, oh Señor, la doctrina gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Señor, derrama verdadera espiritualidad en tu pueblo. Te pido que salves a mi amigo que todavía no es salvo y que ahora mismo necesita que tú le cambies y le transformes. Padre, ven a su vida y límpiale de toda maldad. Ayuda para que tu pueblo, Señor, vuelva a practicar una doctrina santa y pura, basada únicamente en la palabra gloriosa del Dios vivo. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.